Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Venimos saliendo de un tema culerito, de esos que uno prepara para las fechas de Halloween de monstruos. La semana pasada, pues ya hablamos de este personaje del negro Durazo. Pueden ir a ver, escuchar el episodio o a verlo también en Spotify y en YouTube. Y pues hoy estamos aquí reunidos para hablar de un tema ya menos culero. No está culero el día de hoy. Vamos a hablar de un personaje eh, de ahí del medio de la medicina. Pero obviamente, como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Listos, otro día, otro podcast, como siempre, con toda la actitud, con todas las ganas de valer verga con la tesis, pero pues ahí vamos dándole. Ya recuperados un poquito con lo que fueron el Halloween, Día de Muertos. No comí pib, güey, Dios pido perdón, pero pues esta Yo tengo cosa aquí un llamada chingo de pobreza. tamales, güey. Ah, no mames, güey. Quiero De hecho, llorar, si estuvieras estado en Cancún, güey, te hubiera dicho, ven, Halloween. Mira que sí me animaba, sí me hubiera animado porque sí, no es Halloween, que diga, no es Día de Muertos, sino hay PIP, ¿no? Aquí, al menos aquí en la región. Y pues con la novedad de que andaba yo así de, no fotos ese día, me sentí famoso por unas cuantas horas, porque mi traje ¿Qué te vestiste, güey? triunfó de Edward, güey, del joven mano de tijera. La neta, gracias, Flor, si me está viendo en algún punto de su vida en este podcast, porque me maquilló ella y gracias, la neta, sí se la rifó. Sí, pues sí vi ahí la foto, güey, ese día. Pero bueno, también me encuentro con mi colega y amigo Yoshi Takala. Pues, ¿cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto, ya sabes, pues hoy estamos a martes, íbamos a grabar esto lunes, pero al final no se pudo, por circunstancias de la vida, y bueno, qué bueno, porque así pude ver otras cosas que tengo que ver de gestión cultural, porque digamos que había que avanzar en el proyecto, pero a todos nos valió madre y pues allá estamos avanzando. Y bueno, al final tuve que ver ese pendiente y otras cosas de la vida, así como ver anime, porque como saben estos vatos, si no veo anime, yo me bloqueo, no hago de madre, mando al diablo. Es mi soporte emocional. Es mi soporte emocional, cada quien tiene su soporte emocional y es respetable y no me estén chingando porque, o sea, yo sí desaparezco gente, de hecho se cree coloquialmente que México le enseñó a la DINA cómo desaparecer gente. La realidad es que yo fui el que les enseñó. No es cierto, es cierto. Te cae la FGR. No, es cierto, pero no, pero ya sabes, no más comentar de que, bueno, encontramos un contrato con Alberto y bueno, está en un procedimiento legal con Didier. Por cierto, chingada madre, güey. La neta, La neta, mira lo que es estar pedo y firmar lo que te pongan enfrente, güey. Mira. Como no lo recuerdo, no pasó. No pasó, güey. No pasó. Hay una huella digital y 6 testigos, güey. Te va a caer la ley de esto, güey. Y un video, y varias fotos. Hay un video, güey. Igual. Eso no pasó. Pero bueno. Pues, pero esperemos que la medicina y el futuro pueda evitar que pasen tragedias así como la de nuestro compañero Alberto. Una cura para la cruda también, no sé. Pues hay muchas, güey. Y para la peda, ¿no? Una medicina que haga que no te pongas pedo. No, de hecho, fíjate que aquí todos se empedaron, güey. O sea, el año pasado sí hubo pedas clandestinas, güey, pero comparado a las de ahora, güey. Qué bueno que todos estos vatos ya tienen esta segunda dosis, entonces, pues, para ellos el COVID ya no existe, güey. A mí, como no me invitaron, pues no. No es cierto, sí me invitaron, pero qué bueno. No me gusta salir, güey, de mi pueblo. Pues bueno, después sí comenzamos. Adelante.
Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso u hecho acontecido en la historia. En episodios pasados ya estuvimos hablando sobre esta ciencia tan maravillosa que es la psicología. Vimos el episodio de John Watson con el pequeño Albert, del experimento donde Watson quería probar que se podían generar fobias, que las fobias eran traumas de la niñez que no recordábamos, y que se podía generar una fobia y que también la podía curar. No lo logró. De hecho, hay un podcast que lo explica. Ajá, ya no Sí, lo logró. o sea, vayan a ver puedan ir a ver ese episodio. Pueden ver el episodio. No lo logró, no porque no haya podido, sino porque no terminó el experimento porque el niño lo adoptaron. Pero no terminó el experimento y dejó al niño ahí con la fobia. Vimos en otro episodio sobre el amor que le tenía nuestro amigo Sigmund Freud a la cocaína. El episodio del uso medicinal de la cocaína. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los psicólogos más importantes, uno de los amigochos de Freud, de esos amigochos que se amaban en secreto, güey, se bañaban juntos, iban juntos al baño y todo el pedo. Se citaban uno a otro, ¿no? Se mandaban cartas de amor, güey. Es el equivalente. Está bien surreal porque se interpretaban los sueños el uno al otro. A la verga, compadre, me estremece. Sí, es el equivalente a Dani y a Lider. Oye, compadre, si todos los sueños son sexuales, explique por qué he soñado con usted. Básicamente, güey. El día de hoy vamos a hablar sobre Carl Jung. Mira. Sobre este psicólogo que es un amigo, es uno de los amigochos de Freud, güey. Que te digo que pues Jung era pues muy fan de las investigaciones de Freud, al punto que pues viajó mucho con él y en esos viajes interpretaban mutuamente sus sueños, güey. Por esta idea de la interpretación de los sueños de Freud. ¿Qué les parece, güey? Suena chido, güey. Pues, Vamos a ver. ¿Ese es el vato de los arquetipos? Sí. A huevo. Okay. Yo que es pues a ver qué sucede. Si Freud tenía estas ideas, güey. A ver cuáles eran las ideas de su compo. No espero menos, honestamente. Pues sí, Jung era el güey de los arquetipos y Jung era el güey de los modelos de la personalidad, que Jung es el que, ¿cómo se llama? Propone los modelos de introvertido y extrovertido, güey. No mames. Es esta madre de... Es ese vato. Ese güey dice, hay dos tipos de personas, las introvertidas y las extrovertidas. Pensé no que se puede ser totalmente una, sino que o sea, tienes un poquito de ambas. Obviamente una va a predominar, sí. Pero o sea, él nada más lo pone así. Ya luego llegó otro güey que se llamaba, creo que Jonathan Chick, es el que pone ya el modelo del introvertido que conocemos, que son los 4 tipos de introvertidos y todo eso, que ya como que lo profundiza más. Pero pues Jung que es el primero que pone esto de introvertido y extrovertido. Bueno, son cosas. ¿Quién fue el que dijo que la forma de hacer amigos de un introvertido es que lo adopte un extrovertido? ¿Jung o su compa? No lo sé. No sé, güey. Es broma, güey. Es broma. No sé, güey. No es cierto. Bueno, vamos empezando. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kuznach, Zurich, en Suiza. A los 6 meses de nacido, su familia se trasladó a Laufen, arribando finalmente a Kleinhuningen, que es una ciudad junto a Basilea en 1879. Recordemos que pues Basilea es la capital de Suiza, si no me falla la memoria, y que es pues como la gran ciudad suiza pues a lo largo de la historia de Suiza. Su padre, para no variar, era un pastor luterano dentro de la Iglesia Reformada Suiza, y sus padres pertenecieron a 2 importantes familias de la Basilea del siglo XIX. El abuelo paterno de Jung, que se llamaba exactamente igual que el nieto, solamente que el abuelo es Karl con K, como Marx, y el nieto es Karl con C,
lo mismo, pero la valía la letra. Qué creativos. Mira, son traumas familiares, güey. Eso de poner Mira, hay un poco de todo, güey. Hay Oye, vatos no que digas eso de los del abuelo traumas. al nieto. Que yo, güey. mi hijo se va a llamar Paulino, si es morra Paulina. Paulino segundo, ¿no? Paulino sería Paulino cuarto. Yo soy Paulino tercero. Imagínate, Ah, güey. no Yo sé. sería, bueno, mi hijo si se llamara Alberto, sería Alberto tercero. No, en mi caso no pasa ni una de las dos cosas. Porque mi descendencia se acaba conmigo. Se acaba conmigo. No, Pero, buen pues, pedo, o sea, buen pedo, no, yo no creo llegar más a los 27, entonces pues, vamos. no tengo Oye, planes. me imagino a la jefa de Yoshi escuchándolo. ¿Cómo? Pues ya lo saben, güey. Ya Ah, lo la saben, verga. güey. Pero Ya pues, les dije que van a cobrar ellos el seguro. Por eso dicen, déjalo que estudie historia. No hay pedo. a Chile. Pero pues sí, entonces el abuelo, Es que- un médico exiliado de Heidelberg, organizó la Facultad de Medicina de la Universidad de Basilea, donde enseñó anatomía y medicina interna y la ampliación de su hospital general. Todo esto gracias a su relación de amistad con Alexander von Humboldt. Sería también el rector de dicha universidad, un conocido dramaturgo y un gran maestro de los francmasones suizos, de estas sectas, güey. Y también dirigió una institución psicológica para niños con déficit psíquicos, perdón. El abuelo materno, Samuel Preiswerk, fue arcipreste de la iglesia de Basilea, filólogo autor de una gramática hebrea y precursor y promotor del sionismo. El romanticismo estaba continuamente presente en el hogar con aparición de espectros y demás fenómenos parapsicológicos. El padre de Jung, Paul Achilles, abandonó su carrera de filólogo en lenguas semíticas para ejercer como clérigo en una iglesia reformada suiza. Ampliaría su labor en la clínica psiquiátrica Friedman en Basilea desde 1888 y fallecería meses después de que Jung iniciara su carrera de medicina, que ahorita lo vamos a ver. Y la madre, Emily Preiswerk, se caracterizó por tener una personalidad marcadamente disociativa, o sea que era una persona muy reservada, una persona que se quedaba mucho como que en su mundo, lo que podríamos calificar como un introvertido. Esto pues determinó enormemente el rasgo intuitivo del hijo de Jung. Entonces vemos que pues el güey viene de una familia de pinches clérigos luteranos, porque una de las cosas más famosas que se suele decir de Jung es que pues Jung era ateo, güey. En una época donde no todos eran ateos. Mira, güey, básicamente, o sea, si nos ponemos a pensar como que en el sentido estricto, técnicamente cualquier pensador ha tenido alguna relación con alguna religión. O sea, pero sí. Es como que en el aspecto de que, o sea, mientras la persona más, digamos, de un punto se desarrolla intelectualmente, se va, digamos, alejando o va buscando otros planteamientos en el caso de la religión. O sea, y esto pasa, o sea, esto pasaba en su tiempo y bueno, sigue pasando en la actualidad y bueno, es como... Te vuelves menos ortodoxo, ¿no? Es como que más laxo. Es como que te vuelves más liberal en cuanto a tu religión. O sea, es como que este punto de que como tal no se van a extender los católicos en México. Lo que va a suceder es que va a haber una nueva forma de interpretar el catolicismo. Y eso va a pasar. O sea, no tampoco es una pinche alarma. O sea, ¿qué va a pasar? A lo mejor es que va a haber un modo nuevo de interpretar, bueno, el dogma. O sea, va a pasar un montón de cosas. Entonces no es extraño. Ver la idea que no es extraño que el personaje, o sea, y a lo mejor esto es como que muy interesante, o sea, sobre todo ver, o sea, todos sus planteamientos en torno al contexto en que crece el personaje, que es como que muy interesante. Que, bueno, es lo básico cuando entendemos a la biografía intelectual de las personas. En este caso. Pero pues sí, ahorita vamos a ver esta idea que tenía Jung sobre la religión. Porque pues vamos a darle una cachetada en el hocico a los ateos, güey. Porque pues yo tenía una idea muy marcada sobre la religión. Pero bueno, de niño fue una persona muy introvertida y solitaria. Aunque la relación con sus progenitores era muy próxima y afectuosa, desde temprano sentiría cierta decepción por la manera en que su padre abordó el tema de la fe.
a la que consideraba tristemente precaria. Cito: la religión teológica no podía servirme para nada, pues no correspondía a mi experiencia de Dios. Sin esperanza de saber, exigía creer. Esto lo había intentado mi padre con grandes dificultades y había fracasado en ello. Mal podía mi padre defenderse contra el ridículo materialismo del psiquiatra. Esto también era algo que debía creerse exactamente como la teología. Yo estaba más seguro que nunca que a ambas les faltaba tanto la crítica del conocimiento como la experiencia. Esto lo menciona Jung en un libro enterito de sus memorias, güey, que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos, así como las memorias que hacen luego los presidentes, güey. Es básicamente eso. Entonces, como digamos, como una tipo autobiografía, digamos. Exactamente, autobiografía. Entonces, Jung no era hostil a la religión, sino que por el contrario declararía que el ser humano es religioso por naturaleza. El ser humano cree. Es alguien moderado. O sea, por naturaleza el ser humano cree en una figura divina, sea la que sea, y aquel que diga que no, está mintiendo. Que tiene la primera razón. Posiblemente. No. O tiene otra concepción en torno. O sea, es que lo que puede pasar sean dos cuestiones completamente interesantes. Cree que hay algo, como el caso del agnosticismo, que no se niega a que haya algo, si se lo demuestra. O sea, es como que el vato, o sea, es como que esto con Trazo lo estaba hablando porque el vato es agnóstico. Y es como que me explica, bueno, este punto. Lo mismo suele pasar en religiones que no creen como tal en un Dios, pero que hay, digamos, toda una construcción en cuanto a un sincretismo que hacen, digamos, que son, digamos, hasta cierto punto dogmas que ellos creen porque, digamos, los ayuda a crecer, a desarrollarse desde su parte espiritual. Entonces, cualquier ser humano, digamos, de alguna otra manera, digamos, unos más que otros van desarrollando esa parte espiritual dentro de la religión, moderadamente, unos más radicalmente, unos menos. Lo interesante es que sí, digamos, hasta cierto punto, por el tipo de sociedad que está construido, por el tipo de pensamientos que tenemos, es muy difícil pensar que un niño se aísle de este proceso. Habría que pensar en una sociedad que no tenga religión, ¿no? O sea, básicamente una sociedad que no tenga una religión. Todas. Básicamente. A lo mejor Jung era su problema, o sea, o su cuestión era de, bueno, más allá de la creencia ciega, ¿por qué yo debo creer ciegamente, no? O sea, a lo mejor pensando desde el punto de vista del papá. Cuestionamiento, o sea, ajá, o sea, yo creo que todos, güey, es una cosa que yo suelo decir mucho, es que todos tenemos como que una etapa, güey, en la que... Preguntas. ¿Eres súper religioso? Pero no, sino que eres todo lo contrario a un súper religioso, como que comienzas a cuestionarlo, porque realmente no terminas por comprender, güey, todo lo que está a tu alrededor, que comienzas a preguntarte por qué tengo que creer en esto, por qué la gente cree ciegamente en esto, porque tú no terminas por comprender eso, güey, por qué la gente lo termina por exacto, sí, esa etapa de las preguntas, que ya te vuelves más adulto, güey, que realmente comprendes pues, por qué la gente cree en lo que cree, güey, por qué la gente cree en las religiones. ¿Por qué crees lo que crees? Sigue siendo exactamente la misma razón. Carlos, ¿por qué crees lo que crees? Exacto, güey, ¿por qué crees lo que crees? Es un concepto la misma razón por la que los humanos prehistóricos, güey, creían en sus dioses, para darle sentido a las cosas que no entienden. Citando al buen Víctor Hugo, nuestro profesor, no el otro, no el otro. Realmente la religión o los santos, en su defecto, sirven como representaciones para explicar lo inexplicable. Y de hecho tiene mucho sentido en el caso para no entiendes, lo que no puedes explicar. Hay algo muy chingón que decían que, por ejemplo, hay un santo que existía que era de los truenos, de reverencias. Sí. Cuando se inventó, por ejemplo, el pararrayos y poquito a poquito se fue poniendo la devoción a ese santo, güey. No, creo que es una santa. Pero una santa. Es una virgen. Es una virgen. Que la gente en la Edad Media la ponía en sus casas para protegerse de los rayos. ¿Por qué? Porque la gente no entendía por qué se producían los rayos, por qué los rayos caían en sus casas.
Entonces la única manera de explicarlo, o la única manera que encontraron para que los rayos no cayeran era mediante la devoción de un santo. Ya luego, cuando empezaron a investigar más y se dieron cuenta que los rayos se pueden atraer o se pueden desviar dependiendo de los materiales, pues ya poco a poco se fue perdiendo la devoción. Pero es eso, explicar lo inexplicable, güey. La gente no podía explicar por qué carajo caían rayos en sus casas, güey. Y pues comenzaron a tener una devoción a este santo. No me acuerdo cómo se llama, pero ahí lo pueden buscar en mientras. Es Pero una sí, virgen, que yo sepa. Es una virgen, yo igual me acuerdo que es una santa. Bueno, es una virgen o santa, quién sabe qué cosa. Pero bueno, entonces, Jung, pues creía que el ser humano es religioso por naturaleza y en su trayectoria resaltaría el valor de la experiencia religiosa para el entendimiento de la mente humana, rescatando simbolismos de la tradición cristiana y reinterpretándolos desde su perspectiva psicológica. Por esto mismo, la religiosidad fue uno de los objetos principales de su estudio y más tarde mostraría interés por el misticismo. Durante su adolescencia y juventud fue un lector entusiasta, especialmente cautivado por la obra literaria de Goethe. También era profundo su interés por los ensayos filosóficos como von Hartmann y obviamente Nietzsche. En su autobiografía describe el acercamiento a la obra de este último, más que nada al libro de Así habló Zaratustra, como una experiencia conmocionante, solamente comparable a la inspirada por el Fausto de Goethe. Ahora, giro inesperado de la trama, Jung en su juventud anhelaba estudiar arqueología. No mames. Pero su familia... Todos en algún momento quisimos estudiar arqueología, no lo vamos a negar. No yo me creo culpable, güey. Yo me declaro igual culpable que algún día quise ser arqueólogo y sí lo consideré. Pero pues qué bueno que no, porque sí es una cosa muy diferente. Pero curiosamente estaban en unas pirámides, ¿no? Casualmente sí, estuve en una visita. No, mamá, sí es verdad. Pero pues, qué chingón se ve esto, güey. Pero dije, no, güey, es un chingón. Pero sí está cabrón lo que hacen. Pero, sí, una soleada, güey, ya se te quitaron las ganas de ser arqueólogo. Güey, sí está de la perra. Una soleada, güey, una picadura de pero no quita que encuentres Ajá, picadura de insectos bien te va. Bueno, igual. Pero pues sí. Entonces él quería estudiar arqueología, pero su familia carecía de recursos para enviarlo a una ciudad más lejana de Basilea, donde no dictaban esa carrera. Por lo que, en contra de los deseos de su familia, decidió entrar a estudiar medicina en la Universidad de Basilea entre 1894 y 1900, y pudo ingresar a una asociación estudiantil, la Sofingia, a la que ya había pertenecido su padre. El estudiante, antes introvertido, se volvió mucho más vívido en el nuevo contexto académico. En 1898 comenzó a reconciliarse con su futura profesión de médico, con la convicción de que debía especializarse. Disponía de dos opciones: cirugía o medicina interna. Se conformaría finalmente con la modesta posibilidad de trabajar como asistente en un hospital local, con la finalidad de evitar contraer deudas para poder estudiar. O sea, básicamente el güey al final dijo, pues no me voy por ningún lado, prefiero ser asistente, porque si me especializo en algo, pues voy a generar mucha deuda, porque no tengo dinero para pagarlo. Básicamente vemos de que la universidad no es un derecho, y menos para ese tiempo. Estamos hablando de los 1800. No, güey, es un decir, güey. Es un decir, o sea, ya sabemos que menos en ese tiempo es un derecho. Sí, estamos hablando de los... Pero ya vemos de que la universidad genera deudas. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Bueno, durante las vacaciones de verano, acontecieron dos sucesos los cuales irían conformando el destino y la evolución profesional de Jung. La rotura por la mitad de una mesa redonda de nogal de 70 años de antigüedad en presencia de su madre, hermana y criada, y luego 14 días después un aparador, un mueble del siglo XIX, también se rompió. En su interior se hallaba la cesta del pan, rectangular,
dispuesta de tal modo que en una esquina se encontraba el mango del cuchillo y en las otras tres los tres trozos en que había quedado dividido el utensilio. Descartándose cualidades al uso, supieron que ciertos familiares tenían ciertos familiares inmersos en prácticas espiritistas y de una medium de poco más de 15 años, los cuales decían querer ponerse en contacto con él. Ya saben, todos tenemos esa parte de la familia toda rara, que cree en los espíritus y la mamada. A menos Pues que vengas también lo de tengo. ahí, ¿de qué parte de Veracruz es donde hay mucho espíritu? Catemaco. Catemaco, a menos que vengas de Catemaco. Sí, más en Catemaco. Pero bueno, todo ello atrajo el interés de Young, generando a lo largo de 2 años la elaboración de su propia tesis doctoral, que se llamó más bien acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos, realizada con el profesor Eugen Bleuer en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zurich en 1902, aun cuando se aludía a una tal señorita SW. En realidad se trataba de su prima Helene Preiswerk. Hacia el final de sus estudios, el profesor Friedrich von Müller propuso a Jung ser su ayudante en Múnich. Todo parecía... Básicamente le dijo, ¿quieres ser mi becario? Exacto, güey. Ándale. ¿Quieres hacer tu servicio social conmigo? Conmigo. Este es un mensaje para los que están ofertando servicio social. Así es. Entonces todo parecía inclinarse hacia la práctica de la medicina interna, si no fuera porque la mano del destino, unida a la curiosidad, le hicieron hojear el manual de psiquiatría del psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing. Entonces aquí es cuando Jung ya se mete de lleno a la psiquiatría y se pregunta, ¿qué sucede en la enfermedad mental? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando alguien está enfermo de una enfermedad mental, ¿no? Jung se encontrará por entonces, dado el estado de avance de la disciplina a inicios del siglo XX, con una labor de abstracción de la personalidad enferma y un reduccionismo dirigido a diagnósticos, descripción de síntomas y estadísticas. La psicología del enfermo mental y su correspondiente individualidad implícita eran inexistentes. O sea, nadie le interesaban los enfermos mentales porque pues es principios del siglo XX. O sea, a nadie le interesaba. Güey. O sea, no, todavía no hay ese boom que surge después. Eso todavía ya está es muy inicios, primitivo, ¿no? Con los franceses. ¿No? ¿Qué año estamos hablando más o menos? 1898. No, todavía no. 1902, hasta 1898. principios del 20, realmente. Digo, había un francés, güey, que es el que crea ese modelo del manicomio, güey, del hospital para enfermos mentales. No me acuerdo cómo se llamaba. Que es el güey que básicamente crea este sistema de los manicomios que se copia en México para hacer la Castañeda, güey. Que ya vi. Bueno, ya sabes que México, ya lo pueden ir a o sea, francesa mucho con 10. Porque, pues, vaya. Recordemos que la Castañeda se hizo todavía en periodo de... Vayan a escuchar el episodio de la Castañeda. Así es, creo que es el episodio ahí está. Pero ahí está, vayan a escucharlo. Y luego vienen a este. Bueno, los esperamos, vayan. No, es el de la Castañeda, creo que después el de la cocaína con Freud. Le voy a hacer y el de Watson. Bro, primero es el de Freud y luego el de Watson, ¿verdad? Sí. Y luego ya se vienen a este. Pero bueno, de ahí que el posterior encuentro con Sigmund Freud le ayudase a revertir dicha tendencia, sobre todo a través de la psicología de la histeria y del sueño. Freud insertaba en la psiquiatría cuestiones de la psicología, porque recordemos que pues una cosa es ser psiquiatra y otra cosa es ser psicólogo, no es lo mismo. Recuerden que no se los digas a los psicólogos, sí, o sea, no, es que realmente, o sea, sí está como que interesante el punto. Es que la práctica como tal lo que los diferencia es que el psiquiatra sí puede recomendar medicamentos. Es un médico. Y es un médico por la cuestión de que, o sea, como tal tengo entendido que para ser psiquiatra tienes que por lo menos usar 10 años en medicina interna.
para que luego te puedas especializar. Sí, Entonces sí chingo. está Yo cabrón. tengo un primo que es psiquiatra, güey, y sí, la neta, o sea, es un chingo de tiempo el que te llevas. O sea, Es un chingo de tiempo. Oye, ya como psicólogo, él sí se especializa, pero en otras cosas. Y bueno, o sea, es más, o sea, son como que dos cuestiones diferentes ahí. O sea, pero los que diferencias en teoría es el caso de los medicamentos, pero sin embargo, algo que me han dicho varios amigos que estudian eso, es que realmente en la práctica se complementan en algunos puntos, porque, o sea, hay personas que, por ejemplo, no producen ciertas sustancias y sí necesitan o ciertos medicamentos Sí, que básicamente, dejando de desmitificar ciertas cosas, no está mal igual consumir medicamentos, o sea, quitando igual ese tabú. yo creo que a lo mejor el psicólogo es el primer paso, ¿no? Antes de que digas, ¿sabes qué? Es Hay algo el, más de hecho sí, cañón. güey, básicamente lo primero es como que el primer paso es el psicólogo, pero una manera muy sencilla de diferenciar entre el psiquiatra y el psicólogo es que el psicólogo te dice, no, es que fíjate que esta persona tiene estos problemas, a lo mejor dándoles esto que tiene no se le vaya a quitar nunca, porque tiene que llevar una especie de tratamiento especial en base a terapias, bla, 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 bla. Y el psiquiatra es me vale verga, yo te lo curo, güey. Es más, tráeme un electroshock y ahorita te lo curo, chingue su madre. Esa es la diferencia uno es con entre más el psiquiatra. uno es con uno, básicamente lo que estás comentando es que uno tiene más tacto que el otro. No es que sea más tacto, sino que el psiquiatra, como el médico que es, dice, yo te lo puedo curar, güey. O sea, yo te lo curo. ¿No? Este Es güey no como, tiene algo que sea incurable, pero yo te lo puedo curar. Nada que unas pastillas no arreglan, dicen. Nada que unos electroshocks no nada que arreglen. un paracetamol arreglo, como No nuevo. mames. Pero pues bueno, entonces el síntoma para Freud era algo diferente que para la psiquiatría tradicional. Será en este contexto donde Jung comienza a elaborar y apreciar su famosa prueba de asociación o experimento de asociación de palabras que lleva su nombre, recordando con ello el caso de una joven melancólica e infanticida diagnosticada de esquizofrenia, demencia precoz grave, y el resultado obtenido 14 días después fue el alta hospitalaria y que nunca más fue internada. Recapitula Young diciendo que la verdadera terapéutica comienza con la investigación de la historia personal secreta de la persona quejada por su enfermedad. O sea, básicamente preguntándole sobre su vida, güey. De que dices, tú no puedes diagnosticar a alguien si no conoces su vida antes. O sea, como cuéntame cómo te llevabas con tus papás, si tus papás te maltrataban, o Es algún trauma de prácticamente se le niño que llama descubrir el recuerdes. trauma. Ajá. A menos que llegues diciendo, ¿sabes qué? Veo o escucho cosas. O sea, ahí creo Ok, que sí es que es. eso sí es, Sí, ahí ya está sí, más Entonces ya serio. es Es como, ahí sí, esquizofrenia. güey, es otro pedo. Pero pues sí. Entonces, creo, ¿no? Digo, no sé, alta, no soy médico. pues No bueno. somos doctores. Su Bueno, Somos averiguación, historiadores. no seremos de esos doctores. exacto. Entonces, su averiguación debe remitir al profesional hacia lo consciente, pero también y sobre todo a lo inconsciente. Con lo que el ensayo de asociación, la interpretación de los sueños y el contacto humano con el paciente son de vital importancia. Todo diagnóstico debe ir acompañado, por tanto, de dicha historia personal antes de recabar en la correspondiente solución psicoterapéutica. Lo que decía, no puedes diagnosticar y terapiar a alguien si no conoces primero su vida y sus traumas. Pero bueno, en 1905 se doctoró en psiquiatría, pasando simultáneamente a ser médico jefe de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Zurich durante 4 años, hasta su renuncia en 1909 debido al exceso de trabajo. Conservaría, sin embargo, su cargo de profesor auxiliar hasta 1913 y por entonces focalizaba su interés en la psicopatología, el psicoanálisis y la psicología de los pueblos primitivos. Ahora, Jung también es muy conocido por un caso que se le conoce como el caso de la dama de 58 años. Entonces, este caso se supone que era una señora de 58 años que tenía una parálisis en su pierna izquierda y en la espalda y que Jung no como que la quiere curar con la hipnosis, pero como que lo intenta. Entonces, Estaba buscando soluciones.
Entonces, lo intenta y se da cuenta que no sirve para una puta mierda la hipnosis. Y es que, porque pues vayan, ¿para qué chingo te va a servir la hipnosis? Básicamente dijo que quede en el acta que yo lo intenté. Uh-huh. Y no funcionó esta madre. La hipnosis lo único para que ha servido es para hacerse miel en los pantalones a Eugenio Derbez. No mames, sí es cierto, güey. Sí, ¿Habrá sido real? güey. Sí, güey. No sé, güey. Hasta donde tenemos entendido, sí. No sé, no tengo idea. Pero bueno, bueno, desde el inicio de su carrera psiquiátrica se interesó por los estudios de Engel Beuler, Pierre Janet, pero sobre todo de Sigmund Freud. La creación de un método de análisis de los sueños y su interpretación resultaron ser muy valiosos en la comprensión de la sintomatología psicótica. Entonces vemos que Jung, que era súper fanático de Freud, güey, ya había acuñado el casi le besaba los pies y los psicoanálisis. huevos, güey. ¿Cómo? Ya había acuñado para ese tiempo Freud lo del psicoanálisis. Ya, güey. Entonces pues sí, ya entiendo. Ya entiendo por qué eran súper amigos y se besaban. A la edad de 25 años inició Jung la lectura de la interpretación de los sueños, que pues ya sabemos que es de Freud, confesando una insuficiente experiencia como para poder corroborar por entonces todas las teorías de Freud. O sea, básicamente decía, este vato está enfermo, con todo lo que está proponiendo, no, o sea, nadie es capaz de tener la experiencia suficiente como para poder corroborar todo lo que este güey está diciendo. 3 años después reinició su lectura y pudo ya hilvanar la relación con sus propias ideas, especialmente dos. La primera es que lo que más le interesó a Jung fue la aplicación del concepto de represión como mecanismo de defensa, trasladado desde el campo de la neurosis al de los sueños. Y es que sus propios experimentos de asociación de palabras, también Jung hallaba represiones a la hora de emitirse respuestas ante la sugerencia de determinados términos, o no se producían, o sea, el tiempo de reacción era comparativamente amplio. O sea, como que la persona reprimía algo cuando le decías algo en específico. Básicamente como que le llegaban flashbacks de Vietnam, güey. Hay cosas que igual sí es cierto, es correcto que sí reprimes involuntariamente. Yo quiero saber cuánta gente ha reprimido, no sé. Creo que todos en algún momento, todos en su momento hemos reprimido algo que no queremos recordar. Yo siento que el recuerdo más reprimido de la gente ha de ser cuando vieron a sus papás coger, güey. O los cacharon. Posiblemente, yo lo llamo recuerdos de secundaria. Ay, cabrón. Pero pues no sé, cada quien. Yo lo decía cuando estabas niño. No, güey, es mame, güey. No, lo mío no, yo sí pasó. No, o sea, reprimir, o sea, a veces como que es la cuestión de que, por ejemplo, dices que mientras más lo ignoras, te da una sensación de paz porque no lo tienes que pensar. Es que no me conocen, que yo soy amo de sobrepensar las cosas. Obvio, ¿no? Pero pues sí. Entonces, el experimentador se hallaba en este caso ante un complejo del paciente, lo cual no hizo más que constatar las mismas conclusiones a las que Freud había llegado desde un inicio. Sin embargo, el segundo punto es que ya desde sus inicios, Jung mantuvo la oposición a que la causa de la represión se hallara en pues lo que Freud siempre, como que la piedrita del zapato de Freud, güey, es que todo era sexual con Freud, güey. Y Jung decía que pues la represión no se hallaba en un trauma sexual. Porque, pues no como tal, güey. ¿Cómo? Entonces, o sea, sí, pero no es puede ser, ¿no? Pregúntale a los católicos así de a ultranza. Pues sí, pero es que, vaya, o sea, Freud, güey, para todo lo que tenía que ver con la mente humana, para Freud era sexo. Sexo. Entonces, cochino y puerco sexo. Constantemente podía corroborar en su propia consulta cómo existían numerosos casos que no se podían relacionar a la sexualidad como etiología. Decía, pues no, güey, no todos tienen como que el origen en un trauma sexual. ¿Sabes qué? A lo mejor que
lo veía desde el punto de vista de una sociedad que estaba moralmente como que muy constreñida, sexualmente muy constreñida, y tú puedes Bueno, a lo mejor sí. decir, "Ey, ¿sabes qué? Hay muchos de los casos de este tipo de perturbaciones en donde sí puede ser una causa sexual, porque la misma sociedad está como que constreñida en esos aspectos". Ujú, güey. Pero pues, es que todo este rollo de Freud, güey, y el sexo y todo esto, o sea, es muy como que escabroso, güey. En algún momento yo me quise chingar la interpretación de los sueños de Freud y no entendí una mierda, porque pues es Freud, güey. Pero pues es un rollo muy, muy denso, güey, todas las teorías de Freud, güey, del psicoanálisis, sobre todo el tema de la interpretación de los sueños, porque cómo interpretas un sueño, güey? O sea, tienes Ujú, que tener básicamente. una metodología detrás Bueno, es que es como que enorme porque varía de cada persona, güey. por algo se estudia tantos años. Pues sí, pero bueno, en el contexto académico de aquella época, Freud, pues básicamente era considerado como una persona no grata, güey. Todos odiaban a Freud, güey. Con lo que Jung se hallaba en una difícil situación, siempre tendía a hacer explícitas sus coincidencias y apoyar las teorías freudianas. Podía proseguir con su propio trabajo y prometedora carrera sin Freud. A pesar de todo, cito, me declaré públicamente a favor de Freud y combatí por él. Sería por estas fechas cuando comenzaría el intercambio de correspondencia entre ambos autores, cuando se empezaban a interpretar, a mandarse cartitas. Sí, Iniciando Young el envío de su obra Estudios Diagnósticos de la Asociación en 1906. En 1907 le enviaría también un libro que se llamaba Sobre la psicología de la demencia precoz, y el intercambio epistolar proseguiría hasta su fecha de separación en 1913, cuando se pelean y ya. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Será gracias a este último trabajo, la psicología de la demencia precoz, incomprendido también entre sus propios colegas, que el que propiciaría el primer encuentro entre Freud y Jung, a expensas de una invitación del primero en Viena. Es en este momento cuando se suele rememorar la sorpresiva pero explícita circunstancia de que en fecha de febrero de 1907, a la 1 del mediodía, hablamos durante 13 horas seguidas, por así decirlo. Esto decía Jung. O sea que la primera vez que vio a Freud, güey, hablaron 13 horas, güey. verga. Nada más, güey. Imagínate qué niveles de nerds eran, güey, Sí, güey. para hablar Y de 13 horas. comadres, güey. Es que imagínate, güey. Pero bueno, Jung llegaría a decir que Freud fue un prisionero de un punto de vista, una figura trágica, pero un gran hombre. Retomando las hipótesis del poder de Alfred Adler, Jung establece una relación entre Freud y Nietzsche, de tal modo que si en Freud se produce Son una dos personajes trágicos. Ajá, güey, exacto. De tal modo que si en Freud se produce una deificación de Eros, en Nietzsche ocurría lo mismo respecto a la voluntad del poder, dado que Eros y poder serán dos principios antagónicos, pero complementarios, que el ardid de la historia del espíritu habría querido que fueran ensalzados. O sea, básicamente él decía que estos dos güeyes eran similares, que había una relación entre la vida de Freud y la vida de Nietzsche. Güey. Porque como dice Yoshi, eran dos personas jodidas, güey. A las que la vida les Eran dos estaba mal. personas ¿Cómo es el caso de los antagonistas en esta cuestión? De que, digamos, son como que cuando quieres Los que la gente proponer algo odia. fuera de lo común, o quieres hacer algo fuera de lo común, es inevitable que te busques un montón de enemigos. Y el caso de Freud o el caso de Nietzsche es como que algo muy interesante en esos dos puntos, porque como lo que plantean son como que puntos muy radicales para el tipo de sociedad en donde viven. Académicamente, digamos, no es bien visto, o digamos hasta cierto punto hay ciertos estándares en donde dices, oye cabrón, tampoco no, o sea, es como que estos puntos que podemos ver en el caso de Freud o el caso de Nietzsche, y el caso de Nietzsche con el superhombre, bueno, al final
todo lo que inspira. O sea, y Nietzsche es como que, bueno, o sea, también le atribuyen ciertos aspectos muy importantes de su vida, sobre todo el caso de que él tiene sífilis, y bueno, son otros puntos como que igual no le permiten como tal alcanzar la felicidad dentro de la vida. Entonces, por ejemplo, son como que algunos puntos que se le achacan, pero siempre he dicho que bueno, son como que contextos en donde viven los autores. Entonces, pues, al final todas esas ideas, de alguna otra manera, o sea, todas las acciones que hacen, al no ser tan bien vistas por el tipo de sociedad en donde viven, eso es lo que provoca de alguna otra manera que sean personajes trágicos. Y no es que estén bien o estén mal sus ideas ahí están. El problema es cómo se interpretan las ideas. Y o sea, el caso de Freud, por ejemplo, es interesante que todo lo que genera con el psicoanálisis, que no es un paradigma, digamos, inamovible, sino es un paradigma de discusión amplia. Eso es como que, bueno, o sea, dan aportes por su parte, pero tampoco es como que el gran santo. Entonces, pues decimos, o sea, al final es un personaje trágico por las ideas que quiso implementar. Entonces, como que esos puntos que encontramos en estos dos personajes. Sí, además con Freud y todo lo que propone. O sea, por ejemplo, el caso del caso de género, por ejemplo, es muy interesante ver cómo él propone que clítoris es un mini pene o por el estilo, lo intenta como que medio cataxificar el vato. Pues se supone que sí, ¿eh? Se supone que... No sé, mira, la verdad no tengo mucho conocimiento en el área y bueno, no quisiera entrar en este debate. Se supone que sí, güey, o sea... Técnicamente sería al revés, ¿no? El pene es un mini clítoris porque técnicamente el primero que se desarrolla es el aparato reproductor femenino o algo así. No, y ya de ahí se va... Bueno, no sé, güey. El punto es que sí tiene una relación eso entre el clítoris y el pene, güey. Ajá. Porque básicamente el clítoris es como si fuese un glande, güey. Ajá. Un glande, pero en pequeño. Un pene no desarrollado, pero bueno, X, no vamos a poner la anatomía. ¿Cuántas veces eso no entra ahí en este debate? No entra en nuestra jurisdicción. No entra en este análisis, esto se verá más adelante en posibles episodios. No creo que en estos episodios vayan a haber otras fuentes confiables, pues ya hablen del tema, porque nunca vamos a tocar este tema. No nos inscriban, nosotros estamos sociales. Pero toda luminosidad lleva implícita en su reivindicación su propia destrucción. Toda luminosidad es verdadera en cierto aspecto e incierta en otro. De este modo, si Freud hubiera percibido el carácter luminoso de la sexualidad, no hubiera generado un reduccionismo biológico, y Nietzsche, al adentrarse en lo luminoso implícito en la voluntad del poder, hubiera dado más importancia a los fundamentos de la existencia humana sin la necesidad de un superhombre. Pero bueno, ya después de este rollo todo filosófico, el 27 de abril de 1808, Jung participó en el primer congreso de psicoanálisis realizado en Salzburgo, pero también denominado Primer Congreso de Psicología Freudiana o el Primer Congreso Internacional de Psicoanálisis, y en este Jung presenta la teoría freudiana de la histeria. Después se van a Estados Unidos, güey, a otro evento, a otro congreso, y este viaje dura 7 semanas, durante los cuales permanecen juntos, güey, Freud y Jung todos los días, y se interpretaban sus sueños, güey. O sea, los güeyes se fueron 7 días de viaje, güey, 7 semanas, y en esas 7 semanas lo que soñaban, güey, se lo iban diciendo, güey, lo iban interpretando, güey. O sea, qué chingón, o sea, esos güeyes... Befos. Ajá, güey, befis. Es lo equivalente a nosotros de leer los avances de tesis. Básicamente. Sí, es lo equivalente ahí. Pero sí, interpretar los sueños. No sé, está documentado lo que se decían, de casualidad. Me imagino que sí, ¿no? Digo, porque a lo mejor descubrieron algún trauma que tuvieran ahí. Alguno de los dos. Imagínate. Pero pues sí, entonces se interpretaban sus sueños. Ante alguno de los más importantes de Jung, Freud no supo qué interpretación darles. Incluso uno de ellos parecía constituir una especie de introducción a la obra de transformaciones y símbolos de la libido, así como la primera oportunidad que se le presentó a Jung para formular su concepto de inconsciente colectivo. También Jung es el que da esta idea del inconsciente colectivo. Un concepto de inconsciente a priori es del inconsciente personal,
en el que, al contrario de Freud, no cabía nada arbitrario ni atención engañosa alguna. En el año de 1913 se produciría la ruptura definitiva con Freud. La separación afectó profundamente a Jung, al punto en que básicamente lo destrozó anímicamente. Consecuencia directa de dicho estrés fue la contribución a un colapso nervioso que amenazaba ya desde 1902. O sea, básicamente pasó lo que le pasa a todos los Que, profesionistas que trabajan mucho tiempo con alguien. Pasaron tantos ah, tiempos juntos, güey, que Que se llegaron al cagaron punto en el el que palo. ya se es lo cagaban, güey. equivalente, Exacto. ajá, O sea, sí. o sea, Bueno, ya llega el punto así, básicamente. iban juntos al pinche baño, casi, güey. Es lo equivalente a, digamos, bueno, sí, es como dices, o sea, al final trabajas tanto que terminas odiando. O sea, llega un punto en el que dices, güey, ya me hartaste la verga, güey. Te llevo aguantando 7 Dame semanas, chance que güey. te extrañe, ¿no? Vete a la verga. O sea, sí, llega un punto en el que dices, güey, ya me estás Güey, hasta la sería verga, güey, como que porque te veo irónico, todos los días, güey. Tengo que trabajar todos los días sería contigo. irónico verlos en el infierno peleándose. Puede ser. Pero bueno. Entonces renunció a su puesto en la Universidad de Zurich, aparentemente porque su consulta privada ha aumentado mucho, pero es más factible que fuera debido a su estado de salud. Durante dicha época se instalarían, perdón, en Zurich Edith y Harold McCormick, dos filántropos norteamericanos, siendo ella analizada por Jung y convirtiéndose en la primera de varios patrocinadores ricos y muy generosos. Durante la década de los años 20, con 45 años de edad, una vez superada ya la crisis existencial de la mitad de su vida, que es básicamente esta idea de la crisis de los 40, y aumentando complementariamente su reputación internacional, se dedicó durante 5 años a viajar asiduamente, sobre todo interesado en culturas primitivas. En 1921 se publicaría su obra Tipos psicológicos, donde desarrolla las ideas de la existencia de dos actitudes de la psique, la introversión y la extraversión, así como 4 funciones: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. También se incluye en dicha obra la primera alusión al concepto central del sí mismo como objetivo del desarrollo psicológico, que es esta idea de que, pues, ya lo vimos, ya lo estábamos hablando hace rato, del introvertido, una persona Sí, muy ujú. cerrada, que se la pasa en su mundo, no muy social, y la Básicamente extraversión, que yo, es todo lo corriente. Los tres, güey. ajá, básicamente, Los tres, básicamente güey. me define. Uh-huh. Y la Eh, extroversión, güey, que pues es básicamente todo lo contrario, pero que pues no se puede ser completamente uno. O sea, siempre vas a ser uno más que el otro, pero vas a tener rasgos de ambos. Y que pues ya ujú. después, como yo lo comentaba, psicólogos como este güey, que digo, no me acuerdo si se llama Jordan Chick, ya lo van complementando esta teoría de que pues este güey ya le añade los 4 tipos de introvertidos, que el ansioso, el introvertido social, introvertido, no me acuerdo qué cosa, que pues son igual, es lo mismo. Como que, bueno, No sí, eres son como completamente que, de uno, o sea, vas a bueno, es tener como más que de se te uno que van del haciendo otro, como pero vas a análisis tener más de todo un poco. profundo. Pues es como un análisis más profundo de qué rasgos o sea, como lo va definiendo un poco más a fondo, como para intentar, bueno, saber el asunto dentro de esta cuestión de ser introvertido, ser extrovertido. Entonces, ahí es como que, bueno, otros puntos que igual se van logrando con las teorías. Sí, güey. Pero bueno, en 1923 muere su madre. Jung aprende a esculpir piedra, o sea, vamos viendo cómo poco a poco se fue convirtiendo en un hippie, güey, que empezó a esculpir en piedra, güey, empezó a viajar por el mundo, a visitar culturas, pueblos originarios, Bueno, interpretaba lo sus sueños, güey, se que fue convirtiendo poco a poco en un hippie, güey. ajá, básicamente, digamos, lo que haremos algún día, tal Se fue vez, convirtiendo en el loquito del centro. no sé, pero básicamente, decidió ser feliz, básicamente. Ajá, güey, exacto. Pero bueno, entonces aprende a esculpir piedra
y con escasa ayuda profesional inicia la construcción de su segunda casa, caracterizada por un sólido torreón. Más adelante lo complementará con un vestíbulo, otra torre y un anexo. Descarta la instalación de electricidad y teléfono, porque pues, pinche hippie, y denominará el edificio Bueno, que como se el entiende Bollingen. para ese tiempo. Se entiende para ese tiempo. Pues estamos hablando de 1923, güey, ya existía la luz eléctrica, ya estaba el telégrafo. Sí, pero digamos que el vato se quería como desconectar del mundo. Pues, pinche hippie, güey. Era un proto-hippie. Exacto, un proto No, de hecho hay una teoría, bueno, o sea, hay como un tipo de pensamiento, ahorita se me fue el pinche nombre, que tiene alguna bomber, esta madre de como que el aspecto de que el hombre no debe de hasta cierto punto de que, bueno, esta teoría lo que plantea es que, ¿cómo se llama? De que la revolución industrial básicamente mandó a la chingada todo lo que ha hecho el hombre porque vivimos en una sociedad tan industrializada de que tú no puedes salir de esa sociedad industrializada, pero o sea, el debate que como que se plantea es como que es tan abstracto que básicamente sí se puede rebatir, porque hay como que pros y desventajas, son como que otros puntos del sistema que evitan estos aspectos que se plantea esa teoría. Eso es otro tema que algún día tocaremos. Así es. Entonces, pues el güey construye su casita sin electricidad, sin teléfono, y la llama Bollingen. Y en este lugar, pues básicamente sería su lugar de retiro, de su tranquilidad, de renovación, de meditación, de experimentación personal, porque pues pinche hippie, ¿no? En el curso de la primera posguerra, cuando todavía no sabían que iba a haber una segunda guerra mundial, Jung se convirtió en un viajero del mundo, gracias a los copiosos fondos que obtuvo por las ventas de sus libros, honorarios y dinero percibido. Básicamente se jubiló. Exacto, güey, se jubiló y se fue a viajar por el mundo. Y pues por el dinero que recibió por haber alcanzado el estatus senior en las instituciones médicas para las que trabajaba. Y se fue de viaje a lugares como África del Norte, los indios Pueblo, que así se llama la tribu, Pueblo, Kenia, Uganda, India, Rávena. Básicamente el continente africano. Ajá, güey, se fue ahí con los africanos, güey, estamos hablando de la primera posguerra, todavía no habían independencias como tal, güey. O sea, había una parte, güey, sabes tú. No, güey, todavía estamos hablando de 1900. Pero ya estaban explorando la opción, ya estaban todavía seguía, creo que todavía seguía el Congo belga, ¿no? ¿O no? No, güey, creo que ya no. Pero eso estuvo muy cabrón lo de Congo belga. Pinche Leopoldo. Pero bueno, debido a los programas del nacionalsocialismo a principios de los años 30, la incipiente disciplina de la psicología profunda, aún joven y dividida en escuelas, se encontró en serio peligro, limitándose su subsistencia en Europa, especialmente en Alemania y Austria, que era justamente el lugar donde estaban los nazis. Los psicoterapeutas se plantean una doble tarea: desarrollar una actividad que medie entre escuelas y orientaciones divergentes entre sí y trabajar para el logro de una colaboración internacional. En aquel momento decisivo, esta difícil tarea recae especialmente en Jung. Desde 1930 era vicepresidente de la Sociedad Médica General de Psicoterapia, así como 3 años se volvió profesor de psicología médica en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, donde impartió sus conferencias, a lo largo de 8 años. En marzo de 1933, el entonces profesor de psiquiatría y neurología de la Universidad de Hamburgo, Ernest Kretschmer, conocido por su teoría de la Constitución, pues la Constitución corporal y del carácter, había renunciado a sus funciones como presidente de dicha sociedad. De este modo, Jung se hace cargo de la presidencia y de la tarea vinculada a editar el periódico central de psicoterapia y disciplinas afines. Básicamente encontró chamba. Como una revista. Ese periódico sería como una revista. Ajá, bueno, básicamente encontró más trabajo y, bueno, más medios para darle reconocimiento académico. Pues sí.
apoyando en su nacionalidad neutral, de que Junk era suizo, y pues ya ven que los suizos no le entraron. Suiza es ese país de que no se meten pedos. Exacto, güey. ¿Cuántos años tiene Suiza sin meterse en una guerra? Como siglos. Más de un siglo. Siglo XIX, Más- más o menos. O sea, tiene un chingo. Casi 2 Suiza que no siglos. se mete en una guerra. Pero, apoyado en su nacionalidad suiza, Junk elude esa coordinación obligatoria, auspiciando y organizando oficialmente la nueva Sociedad Médica Internacional de Psicoterapia. En cada país se forman grupos de profesionales, pero solo el grupo alemán de Göring queda sujeto a coordinación. Los miembros de los grupos restantes no querían adherirse al de ningún país. Entonces tuvieron la posibilidad de ingresar como miembros en la nueva sociedad supraestatal. Así Jung facilitó el ingreso de los colegas judíos y ayudó a la ciencia, aislada en ese momento en Alemania, porque pues estaban los nazis ahí. Los estatutos de la nueva sociedad fueron ratificados en mayo de 1934, siendo Jung todavía presidente. Frente a los enérgicos intentos alemanes de nazificar el organismo internacional, renunció posteriormente a su presidencia en 1939, año en el que comenzó la Segunda Guerra Mundial, como ya todos sabemos, y que algún día vamos a hablar porque, pues, ¿en cuántos episodios creen que se pueda resolver la Segunda Guerra Mundial? No sé, güey, pero siento que es mucho No contenido. mames, güey, yo creo que en 2 no, güey. Como en 4. Que sí. Yo creo que mínimo 3, máximo unos 4. Yo digo 4 para tenerlo con calma, güey, pero no sé, güey. Pon tú, si cada episodio son como aproximado 1 hora y media, 3 horas, digo que 3 horas sí puedes hablar bien de la Segunda Guerra Mundial. O sea, obviamente no vas a profundizar mucho, pero pues yo digo que sí, jala. No sé. Ya veremos. A menos que se arme mucho debate ahí, entonces sí te lo Sí, paso. güey, tú sabes que lo vamos a armar unos pinches de batazos, güey. Espérate, Que no lo ¿desde conocieron. qué perspectiva de la guerra? ¿Desde qué enfrente? Ah, es que ahí está el pedo también. Ahí está el Ahí está el pedo, güey, exacto. Pero bueno, en 1968 dictó las conferencias Terry en la Universidad de Yale, presentando su trabajo Psicología y Religión, que es el que estábamos viendo hace rato, de que como Jung termina por admitir que la religión termina siendo una parte muy importante del ser humano, al final de cuentas. Y por estos tiempos fue cuando visitó la India, donde renovó su agenda de prioridades, fue a recargar energía a la India, güey. A vibrar, a vibrar. Alto, Bueno, güey. todos. Bueno, sí es como que muy común este aspecto de ir a la India. Como O para... sea, uno va, güey, a Chichen Itza, güey, a la India, al Tíbet. Al Tíbet, güey, a Nepal. Bueno, que el Tíbet está subjetivo porque China lo tiene muy controlado. Bueno, pon tú. Lo que es Chichen Itza, güey, India, el Tíbet, Nepal, África. güey, las tribus. Parte de Nepal, sí. Güey. Tal vez a los Alpes, güey. A los Alpes y a los Andes, güey. Uno va ahí, güey, a recargar energías, güey. O sea, Bueno, que sí se entiende. como tal, psicológicamente sí es correcto porque Estás más cerca de alguna del sol. manera es como que, bueno, sí no está cerca del sol. Dato curioso, aquí ya llegó el frente frío, entonces pues estás de buen humor. Yo no me siento tan presionado como... Tengo suéter aquí Ahorita puesto. está haciendo Tienes frío allá, suéter. güey, aquí no está haciendo De hecho, ahí hace frío, Paulino, porque estás lleno de árboles, ¿no? También, aparte. Ah, bueno, esperemos si no Hacerlo salga un calor a la jaguar ahí. verga. ¿Volvió el calor ahí? Sí, güey, nunca se fue. Ah, F por WhatsApp. Pero pues sí. Entonces, sus trabajos tardíos muestran efectivamente un profundo interés en la tradición oculta de este hemisferio y en el cristianismo esotérico y especialmente en la alquimia. Ya en 1903, Jung se había casado con Emma Rauschenbach, hija de un adinerado industrial propietario de la conocida firma relojera IWC, con quien tendría 5 hijos. Bueno, El matrimonio se pero extendió sabemos por- que no sufrió de cuestiones económicas. Sí, güey, porque era Pero- estaba casada con la hija de un millonario, güey. Básicamente ahí como Aplicó la de Elías el Ayub. suegro, salió la aplicó la del suegro de Slim, Elías ¿no? Ayub, ¿no? Sí, es Elías Ayub. Que no sé, güey, el vato que sale en Shark Tank, güey. Ándale, ese, güey.
Entonces, el matrimonio se extendió hasta la muerte de su esposa en 1955, pero no estuvo exento de momentos de crisis, sobre todo a causa de las relaciones extramaritales que Young sostuvo con Sabina Spierrein y Tony Wolf, como cualquier pinche hombre de su época, güey. Al final, Carl Jung moriría en la tarde del 6 de junio de 1961, a eso de las 4, tras una corta enfermedad precedida de una embolia y un ataque de apoplejía, que creo que la apoplejía es una parálisis, güey, si no me falla la memoria. Creo que sí. Me parece que sí, no lo sé. Ahí sí te No sé, la verdad te la Ahí debería. en Google, güey. En su Google, casa, ajá, en su Google. posiblemente igual ustedes, a lo mejor. Hagan un conocido que le haya dado. Me parece que sí, güey, que la apoplejía es como un tipo parálisis o algo así, güey. No sé, la verdad. Parálisis, pero es como un shock, güey, un shock sistemático. Digamos. Apoplejía. Bueno, sí. Podría ser una parálisis. Chingada madre, no me da la definición, puta madre. Definición. Wikipedia. Síndrome neurológico de aparición brusca que comporta la suspensión de la actividad cerebral y cierto grado de parálisis muscular. Es debido a un trastorno vascular del cerebro como una embolia, una hemorragia o una trombosis. Una pinche parálisis, güey. Una parálisis, Es ¿no? una parálisis, güey. Exacto. Que se debe por el sistema que es como una embolia, güey. O sea, cuando uno tiene una embolia, un derrame cerebral, güey, se paraliza, güey. Sí, así los es. nervios y todo eso. Es la apoplejía. Pero bueno, entonces tuvo una embolia y una apoplejía en su casa junto al lago de Zurich. Era el apacible probado de Kuznets en Suiza, y pues fallece a los 85 años de edad. O sea, todavía murió. Aguantó vara. O sea, para su época. 85. 85 años. Bueno, igual llegar a los 85 igual es como que un mérito. En su época. Estamos hablando de los 60. Pero igual aquí, bueno, en el tiempo reciente no es como que tampoco. Ni te crees, O sea, el promedio de vida mundial ronda como los 70 y cachos años. Pues México te digo, como de 70, güey. 70 y cachos. Pues es el aspecto de que, güey, es por el tema de que realmente necesitas tener mucho varo, güey, como para vivir tantos años. Y aún así luego no la libras. Y aún así no la libras, güey. No, pues ni que no la vas a librar, ni queriendo, güey. O sea, teniendo mucho varo o poco varo, güey, no la vas a librar. Bueno, depende igual. Pero estamos conscientes de que hay gente que va a ir mejor que otra. Eso no. Ahora, vamos a hablar de un poquito de invenciones que se dicen sobre su muerte. Porque se dice que se encontraba leyendo la obra de Teilhard de Chardin, El fenómeno humano, y que en el instante de su fallecimiento un rayo partió el árbol donde solía descansar. O sea, imagínate qué coincidencia que un pinche rayo vaya y caiga sobre el rayo en el momento en que te mueres, ¿no? Yo no sé, pero... Qué épico, ¿no? Qué épico, qué pinche miedo, ¿no? Pero pues sí. Tras los funerales en la iglesia de Kuznets, Jung fue sepultado en el cementerio de la localidad. La losa, o sea, ¿cómo se llama esta cosa? Lápida. Lápida. Lleva el ¿Qué decía? De la familia Jung, y junto a él los nombres del padre, la madre, su hermana, Emma y Carl, en la parte superior. Pone algún, ¿cómo se llama? Usa esta cosa. Ajá, esa cosa. Justamente ahí, eso iba, en la lápida, en la parte superior e inferior, tiene el grabado en latín, que no lo voy a decir en latín, pero que... Porque no vayas a invocar algo. No voy a invocar un demonio, que dice, llámesele o no, Dios estará presente. Ese es el epitafio que tiene su tumba. Bueno, tiene sentido al final que se... no se convierte como tal, pero renueva su fe. Y dejémoslo. Exacto. Bueno, ya tocando este tema, ¿qué pondrán ustedes en su tumba? Ay, sí, fíjate lo que me sentía mal, culeros. Ese era un chiste de hipocondriaco, ¿no? ¿Cómo?
Era como que del chiste de hipocondriacos, ¿no que no? Ujú. No sé, yo le pondría como se llama parecido. No sé. Y al final, no sé, una cosa así como poética, así como que el aspecto de todos No, yo vamos creo a. que pondría No, algo no, cómico, güey. no sé, güey, Pondría yo le algo cómico pondría, no así, sé, le pondría algo bonito. así como que la muerte no mata, la verdadera matadora es la suerte. Hace mucho calor aquí abajo, ¿no? Es como ese chiste de aquí yacen los restos de Juan, que fue a ver, que con un cerillo fue a ver si gas había y si había. No me acuerdo dónde verga vi eso, pero pues está ese. No Pero sé, bueno, güey, estaba bueno ahorita el de, güey, cuando digan no sé qué cosa en mi tumba y no, ¿cómo se llama? Y no despiertes que de verdad me les fui. sí, güey. De que si cuando me muera ponen esto y no me despierto para decir tal cosa, realmente me les voy. Sí, güey, Ya sí. sí, pero Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Comentarios que tengas, Pau, sobre este personaje. Pues cuando les pregunten así en la calle, porque son preguntas que te hacen seguido sobre cómo surge estos conceptos de la introversión y la extroversión, bueno, van a decir, bueno, es gracias a Jung, y ahí le van a explicar cómo es que este vato contribuyó a la psicología y psiquiatría, podría decirse, Pues sí, güey. con sus investigaciones. Y cómo era súper best ofrendo de nuestro queridísimo Sigmund Freud. Así es, güey. Algún día lo vamos a ver, güey. Algún día vamos a hablar de Freud, o sea, como tal, Freud al 100, güey. Porque pues, Freud es un personaje. Hay una peli hasta de ese vato, creo. Hay una serie hasta de ese vato. Ajá, ajá. Pero antes de la serie, una peli que sacaron que hablaba más o menos de este tipo de cosas. Y está muy chida. Muy chida. De hecho, creo que Sí, está en güey. Netflix. Sí, que no estaba en Amazon. no La está en serie no Netflix. sé, la serie no sé. La serie está en La Netflix. peli La sí. serie está en Netflix. Sí, La tengo en la lista, pero la verdad no me, no no me la has animo a ver. visto, ¿no? Eh, Es que, güey, necesita mucho compromiso de mi tiempo, cuestión de que no puedo dedicar. sí, se entiende. Lo mismo hago Porque yo, si no güey. le tenía que quitar tiempo al anime. Dice. Mm. No necesariamente. De ahí se descontaría de las horas que leo. Y mínimo tengo que leer un texto al día. Eso tiene sentido para mí. Pero bueno, comentarios que tengas, Chushi. Sí, de que es un personaje como que muy interesante, sobre todo para las cuestiones teóricas dentro de la psicología. Y bueno, todos sus planteamientos que surgen ya con el tiempo, con un desarrollo mucho más amplio y bueno, que lo retoman otros personajes. Entonces, como que bueno, este personaje, bueno, analizando su vida igual es como que digamos a cierto punto productivo o digamos significativo para él, por ejemplo, mantener esa relación con Freud y bueno, todo lo que va desarrollando es como que bueno, bueno, inclusive el aspecto de su vida por crecer en una familia, es luterana, si me equivoco, Ujú. luterana. Entonces, bueno, ver como que igual estas perspectivas dentro de su persona, por ejemplo, es interesante y bueno, son como que, bueno, ver cómo se desarrolla y cómo las diferentes acciones de su vida, bueno, desembocan todos estos puntos dentro de su vida. Entonces, como que, bueno, es un personaje interesante. Tal vez, bueno, o sea, imagino que hay más planteamientos, sobre todo el caso de los introvertidos, extrovertidos, como que bueno, es un análisis ahí muy interesante. Que, pues, sobre todo el caso de la personalidad, bueno, que da muchas pautas ahí. Sí, Bueno, o sobre sea, todo esta el idea de la grado académico introversión que está va a lograr. interesante. Y es que, es Ajá, que está básicamente. interesante, güey, porque, o sea, muchos psicólogos como que tienen estas ideas interesantes como la de Watson, güey, o sea, la idea de Bueno, o sea, Watson de, ajá. de que los sueños, de que los miedos, las fobias son productos de traumas de la infancia que no recordamos, güey. Bueno, Está inclusive, interesante por esa ejemplo, las madre, ideas de güey. Freud del psicoanálisis, hay algunos autores que lo han intentado aplicar en el caso de la historia. Ah, Sobre sí, todo, sí, por sí, sí. ejemplo, algunos casos que lo han intentado hacer historiografías, en el caso de esta de Juana la Loca. O sea, pero es como que sí es un poco complejo como
Es que sí es algo complejo porque al final los datos sí pueden arrojar una subjetividad mayor a la que se podrá hacer en un trabajo de archivo normal, porque o sea, sí tendría que ser como que un trabajo un poco amplio, hasta inclusive las cuestiones genéticas, ¿ves? Entonces como que igual, un punto ahí. Pero o sea, no deja de tener como que un valor interesante para la investigación en las ciencias sociales. Bueno, igual en las ciencias exactas, en el caso viéndolo hasta la medicina y la psicología. Fíjate, por ejemplo, hay un libro que se llama Memoria y Espanto, que habla sobre cómo muchos escritores, a partir de eventos que tuvieron en la niñez, como que si analizas eventos que ocurrieron en la niñez de diversos autores, puedes dar una pauta de hacia dónde se iban a dirigir sus estudios o que digas sus textos. Y está muy padre cómo trabajan ahora sí que textos que ellos escribieron o memorias que tienen ellos de pequeños, de cuando eran pequeños y cómo influyó eso en sus obras. Entonces está muy chido, está muy chido. Sí, güey. O sea, todo este rollo de la psicología es interesante, güey. O sea, Tienen planteamientos tienen planteamientos, digamos, muy, digamos, ¿cómo se dice? Que son como que muy interesantes para aplicar los otros tipos de análisis. O sea, pero ya dentro del caso, digamos, hasta cierto punto sociológico, antropológico, histórico. O sea, son como que al final sí da ciertas pautas para pensar en ciertos puntos, por ejemplo, entender cómo la dinámica capitalista sí afecta indirectamente al individuo, psicológicamente hablando. Entonces, este cansancio mental de que el sistema nunca vas a... O sea, es este punto de que el sistema nunca te va a beneficiar tanto. Y al final vas a terminar, digamos, o más pobre, o no vas a tener ese nivel adquisitivo que tuvieron tus antecesores. Entonces, bueno, son otros puntos interesantes. Así como el caso de las jornadas laborales, que bueno, es interesante ver de que, o sea, había planteamientos de que según en el futuro, en la práctica, nadie iba a trabajar muchas horas porque se entendía que esta cuestión de la industrialización lo que iba a favorecer era al consumo menos. Y bueno, favoreció otras prácticas que igual el capitalismo no supo ver, o sí supo ver y se usaba a su favor. Y bueno, son como otros puntos que de alguna otra manera, viéndolo desde el aspecto psicológico, es muy interesante ver cómo el individuo sí adquiere ciertos comportamientos, porque sí la sociedad es al final, o el sistema económico sí lo determina. Al final sí es un punto de quiebre interesante. Si no lo quieren, dejen de hacer algo y se van a sentir como se sienten improductivos. Se sienten culpables. O sea, es como que, bueno, este aspecto de que tienes tanto tiempo libre, pero sientes que necesitas hacer algo. ¿Sabes qué? Eso es lo que hace un sistema económico. Ocurre? Y eso creo que sí debería preguntárselo a la gente, porque hasta cuando descansas, digamos, trabajas tus 6 horas, que diga tus 7 días 6 días a la semana, ¿no? Y hay gente que siente que hasta su día de descanso debe ser aprovechado de forma eficiente. O sea, llevan ese concepto de la eficiencia incluso hacia su descanso y hacia su tiempo de ocio. Porque si no se siente mal. O sea, a mí me causa mucho interés todo ese pedo también. De hecho, dato curioso, ahorita que mencionaste a Paulino, si pueden, de hecho, no sé si ya está en Open Access, pero no hace mucho sacaron un libro que hablan de los trabajos de mierda. Entonces, bueno, hablan de cómo el capitalismo ha llegado a ciertos extremos en donde se han construido tantos trabajos. O sea, al final hace un análisis, no hace una crítica y un análisis, pero, o sea, explica de que quitar tanto ese sistema colapsaríamos todos, porque no es tan fácil, digamos, hasta cierto punto, modificar el sistema, porque es tan frágil que si algo falla o alguien falla, todo colapsa. Entonces, como que, bueno, son como que estos puntos que nos dejan ver de que realmente los postados liberales, los postados de la cuestión económica, no, al final son una utopía. Estas cuestiones del emprendimiento o algo, en la práctica son utopías. Ayuda a tener cierta, digamos, libertad financiera, sí, pero a tener la libertad financiera que tienen ciertos personajes, a que no tengas, digamos, una seguridad para años, o sea, eso es otra cosa. Eso es como, bueno,
puntos ahí como que están interesantes. Pues sí, güey, no sé en qué momento pasamos de hablar de psicología a hablar de que tiene el Bueno, que tú, o sea, capitalismo, todos güey. esos comportamientos. Todo lleva a pero eso, claro, ¿no? todo lleva a eso. Todo güey. lleva a eso. Bueno, o sea, Ese la cuestión sistema económica, capitalista. bueno, es un punto muy interesante viéndolo desde que, bueno, o sea, hay teorías que, bueno, que se abordan desde la cuestión psicológica, pero viendo desde la cuestión económica, de que, bueno, de alguna cuestión, de alguna otra forma, eh, las condiciones económicas de alguna manera influyen bastante en la personalidad o las acciones que va tomando la persona. Pues sí, güey, sí, definitivamente que sí, güey, todo está conectado. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @así pasó podcast, en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @Emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí como Ángel Paulino Chan en Facebook y en Twitter e Instagram como Pau-3S. A ti, Yoshi. Ahí me pueden encontrar como Yoshi.2807 en Instagram. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos.